Bueno, muy bien, escuchamos el alegato de la acusación. Bien. El caso que estamos metiendo ante este jurado ha causado una enorme conmoción en el Consejo de la Magistratura de la Nación y por eso se ha votado por unanimidad. Compartimos el enorme agobio social que existe de que todo se puede justificar, actuando, como decía un filósofo Carlos Nino, al margen de la ley. Se relativiza la ley, las conductas se justifican, se olvida que estamos ante una persona que tiene la más alta función constitucional, la de resguardar la vida, los bienes, los valores de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la República Argentina. Hay un enorme agobio social. La corrupción, la deshonestidad, la falta de probidad, las faltas al decoro, los incumplimientos legales y reglamentarios no pueden pasar desapercibidos para este jurado. Se ha roto toda confianza pública en el magistrado que estamos enjuiciando. Se ha roto toda confianza pública en el magistrado que estamos enjuiciando. Se ha hablado y se ha intentado referir en la prueba sobre la existencia de un contubernio. Lo ha referido el magistrado, se le ha preguntado por el jurado, se le ha preguntado por la acusación, también en la comisión de acusación. El contubernio. Un fiscal enojado por un concurso, un juez no garantías, un juez designado a dedo, una cámara que estaría involucrada en todos y cada uno de los hechos y por eso debió haberse excusado, fuerzas políticas, medios de comunicación, todos conspirando en ese contubernio contra el magistrado que ha actuado, desde nuestro punto de vista, al margen de la ley. Pero esto no es así. Y en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que es un órgano constitucional que, como ustedes, nació con la reforma de 1994 para enfrentar una de las más profundas crisis que transitaba el sistema de justicia. Hoy estamos igual. Estos procesos demuestran el sentir de la desconfianza pública. ¿Por qué? ¿Por qué una sociedad no cree en sus magistrados? Pero además, la unanimidad da por tierra con el principal y único argumento que ha sostenido la defensa. ¿Por qué? Porque lo han votado los representantes de todas las fuerzas políticas, senadores, senadoras, diputados, diputadas, académicos, académicas, jueces, 3 de ellos con competencia en materia penal, pero también lo votó el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta unanimidad, que es un hecho probado, es contundente de que no existe ninguna clase de contubernio, sino que la gravedad de las inconductas, falta de decoro, violación de la reglamentación, de la ley, son tan graves, son tan importantes que han conmocionado al Consejo de la Magistratura de la Nación y han logrado un consenso absoluto sobre que este magistrado debe dejar de serlo. Y por eso nosotros venimos aquí en un rol institucional a sostener la acusación y a solicitar la remoción del magistrado. No hay grieta alguna cuando se consideró el mal desempeño en el que había incurrido el magistrado Bento. No hay grieta alguna. Esta acusación es por mal desempeño,
No lo estamos juzgando por delitos penales. Que esto quede absolutamente en claro. La acusación ha acreditado el mal desempeño del magistrado. Los hechos que le han sido atribuidos han sido probados, cualquiera sea la consideración o apreciación que la defensa o el jurado pueda darles. De manera tal que se ha acreditado que el magistrado ha violado los principios y reglas de conducta que hacen al buen desempeño, entre los que cabe consignar, desde nuestra perspectiva de la acusación, que hemos demostrado la falta de idoneidad. Puede verse la declaración de Pérez Cursi, o también el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación citado por Ramírez Madrid ante el Consejo de la Magistratura de la Nación en una causa ofrecida como prueba. La mala conducta, la falta de rectitud, reitero, la actuación constante al margen de la ley, explicar que la ley se puede incumplir por resoluciones, por interpretaciones, por valoraciones, al margen de la ley. No ha demostrado una ejemplaridad en su vida dentro y fuera del tribunal. Desde nuestra perspectiva y lo que surge de la pericia contable, también consideramos probada la deshonestidad, la falta de probidad, la falta de rectitud, la falta de buena fe. Yo no me voy a referir al golpe de efecto de pretender justificar las conductas que estamos afirmando, de que no hay un solo comprobante de con qué plata se pagaron los viajes y 1000 días de estadías en el exterior. Eso no se soluciona con golpe de efecto. Eso se soluciona con prueba. Y el magistrado, ante la comisión de acusación, dijo que tenía todos los comprobantes y que ya los iba a presentar. Y también nos dijo que eso iba a ser aclarado ante este jurado por parte del testimonio de los contadores, que fueron desistidos. Y fueron desistidos porque nada podían acreditar en estos incumplimientos. También hemos demostrado la falta, ausencia absoluta de austeridad republicana que exige la ley de ética pública. Ha realizado conductas que han comprometido la dignidad del cargo. Ha concurrido a lugares de juego de azar, concurrir en forma reiterada a lugares de juego de azar y tratar de señalar que eso no es lo que dice el reglamento de la Justicia Nacional o el decreto ley 1285/58, lo dice. Se incumplió y si se incumplió, estamos ante una falta de conducta. No ha mantenido equivalente distancia con las partes y sus abogados. El jurado pareció advertirlo en alguna de sus preguntas a las cuales luego me voy a referir. Ha generado una enorme desconfianza pública de la ciudadanía, de la que se queja. Pero debemos saber que los jueces y juezas de la nación están sometidos a un constante escrutinio público y debemos mantener altos estándares de conducta, mucho más que los que tiene cualquier ciudadano común. También ha tenido conductas reprochables dentro y fuera de tribunales, una falta de corrección y tampoco mantuvo la apariencia de corrección. Ha desconocido la existencia de inconsistencias, observaciones y dudas razonables sobre sus ingresos y situación patrimonial. Todas estas cuestiones están probadas en este juicio de mal desempeño. Es por mal desempeño. No lo estamos juzgando por delitos comunes. Hemos cumplido en la presentación escrita del artículo 26 con la carga legal de decir por qué se lo acusa. ¿Cuál es la prueba que tenemos para sostenerlo? Y como bien ha hecho el jurado y la ha incorporado, entendemos que se ha logrado la plenitud probatoria de todos y cada uno de los hechos que vamos a ir relatando y sosteniendo a lo largo de esta acusación. Consideramos acreditado que el magistrado ha cumplido con expresas normas legales. Expresas normas legales. No se puede vivir al margen de la ley. No se le puede mostrar a la sociedad, los magistrados, de que pueden relativizar la ley, de que la pueden desconocer, a pesar de que la aplican todos los días. Nos rige el principio de inexcusabilidad.
hago lo que quiero con la ley, hago lo que quiero con las reglamentaciones. No es así para la magistratura mucho menos. No es un proceso penal, es un proceso político. Por eso están sentados los senadores y los diputados y el representante de la sociedad civil, la abogacía. No es un proceso penal, por más que se haya insistido en aplicar a rajatabla las reglas del Código Procesal Penal, que hemos acatado. Ha violado los artículos 16, 53, 110 de la Constitución Nacional. Ha violado el artículo 25 de la Ley 24937. Ha violado los artículos 2, 6 y concordante de la Ley de Ética Pública. Ha violado la Ley 25.246 y también la Resolución 134/2018 de la UIF. El artículo 55, inciso 11, y el 204 del Código Procesal Penal. Diversas normas del Código Penal. La Ley 25.345 en su práctica de hacer todo en efectivo. Todas las operaciones en efectivo. En un modus operandi que es violatorio de la ley antievasión. La resolución 237/2014 del Consejo de la Magistratura de la Nación en materia de declaraciones juradas patrimoniales, como lo ha puesto de manifiesto la totalidad de la pericia contable, marcando las inconsistencias, observaciones, omisiones y también falsedades. Ha violado el decreto ley 1285/58, ratificado por la ley 14.467, el artículo 8 del Reglamento para la Justicia Nacional, diversos artículos del Código Iberoamericano de Ética Judicial y diversos artículos de las reglas de Bangalore. Y esto lo señala la acusación para que no queden dudas de que no hemos indicado cuáles son las normas que se han violentado. Para que no queden dudas cuáles son las normas que se han violentado. La relación con la causa penal. Por supuesto que no estamos juzgándolo por delitos, pero sí la causa 13.854/20, Ortego y otros, y todas las causas acumuladas y toda la documental incorporada son prueba cabal, plena y suficiente para la acreditación de los hechos que hemos sostenido. Ningún error de apreciación. No hemos convertido este juicio político en un juicio penal, pero esa es prueba trascendente, fundamental y válida e incorporada por parte del jurado al ámbito de este proceso. Pero además, ¿ha podido el magistrado explayarse sobre los hechos que constituyen el objeto de estas causas ofrecidas como prueba, tanto en la comisión de acusación como aquí ante el jurado? Horas de declaración en el Consejo de la Magistratura de la Nación, explicando hechos que están relacionados con la causa penal. Entonces, no digamos que esos hechos no pueden tener trascendencia para configurar el mal desempeño. Podríamos luego, si el tiempo lo permite, analizar las declaraciones del magistrado en la sede de la comisión de acusación y ante el jurado de enjuiciamiento. La presentación no la ha realizado ningún particular. Y este es un hecho probado y grave. Lo ha realizado la Cámara Federal de Mendoza. La Cámara Federal de Mendoza, a la cual se la acusa de participar en un contubernio para quedarse con el cargo, que según las propias declaraciones del magistrado, corroborada por algunos dichos de los testigos relacionados personalmente con el magistrado, porque todos o la gran mayoría está ahí por el magistrado, y trabajando para ese juzgado a cargo del magistrado, son todos colaboradores del trabajo que lleva cotidianamente adelante el magistrado. Esa Cámara es la que le confirmó, según el magistrado, el 90% de las sentencias o resoluciones
y según los empleados, el 70, el 80%. ¿Qué contubernio puede tener? ¿Qué mala disposición podría tener la Cámara si no es fundada en hechos reales cuando le confirma el 90% de las resoluciones? Todo lo contrario de lo que se ha querido poner de manifiesto en este ámbito. Pero además, esta presentación de la Cámara, así como lo que dije, la votó por unanimidad y está el voto del presidente de la Corte Suprema de Justicia, hablan de la solidez de la acusación, habla de la importancia del caso que estamos llevando adelante, porque de la declaración del magistrado, surge que también la Cámara le había enviado una nota al Consejo de la Magistratura de la Nación para que no estuviera más desempeñando su magistratura en ese edificio por la alteración del servicio de justicia que ello implicaba. Y sostenemos de la acusación, vaya que es importante y trascendente este hecho que es reconocido más allá de la valoración que pueda hacer la defensa. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es decir la Cámara está en un contubernio. No se ha excusado, alzarse contra la Cámara, denostar al fiscal, también al juez que lo investiga. La recusación del juez Puidéngola está aprobado. La recusación del juez Puidéngola fue avalada por la Cámara Federal de Casación Penal. Entonces el juez está donde tiene que estar. No es un juez puesto a dedo, no es el gordo que va al arco, como se ha dicho en las manifestaciones ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Estas calificaciones hablan de un modo que violan el decoro, un modo agraviante. Me investigan, son patológicos. Les toca llevar adelante la instrucción, son puestos a dedo. Son jueces no garantías. La Cámara está en un contubernio. Los medios me acosan. Esto de agraviar, Piedecasas, Reyes, usted lo que dice es una forma de expresarse que violenta el decoro, por lo menos para esta acusación. No puede un magistrado decir lo que se le viene a la boca. Debe hacerse responsable de las consecuencias de sus expresiones. Ustedes dirán, pero un ciudadano puede decir lo que quiera, un magistrado debe tener una conducta irreprochable, estándares extraordinarios, como bien se ha sostenido en el ámbito de los enjuiciamientos políticos. Si se afirma un contubernio y nada se prueba, eso desacredita a quien afirma que existió un contubernio. Ustedes observen este último acto, al cual luego también se va a referir la diputada Reyes. Este último acto de escena, puesta de escena de hoy, que el jurado avaló y que en la primera sesión también avaló que se proyectaran videos sobre cómo estaban alojados y sometidos a vejaciones en la unidad 32. Pero resulta que la unidad 32 es el lugar de destino donde el magistrado siempre enviaba a sus detenidos. Entonces, ese lugar donde existen las vejaciones es el lugar donde la Justicia Federal Penal envía a las personas detenidas en un alojamiento transitorio y donde el magistrado enjuiciado siempre lo hacía. De manera tal que resulta contradictorio sostener que ahora, cuando hay imputados involucrados en una causa penal en la que también el magistrado está referido, la U32 es lo peor de lo peor, pero es lo peor de lo peor y el magistrado es consciente de ello y por eso también habría recibido, junto con toda la Justicia Federal de Mendoza, un habeas corpus en tal sentido. Es un magistrado que está procesado, múltiples procesamientos, embargado y con orden de prisión preventiva. Ustedes me dirán, pero eso pertenece al ámbito de la causa penal. Y la acusación les dice que es de tremenda conmoción,
que la conducta de un magistrado haya sido, aún con el grado provisorio que pueda tener un procesamiento que se me ha cuestionado cuando dije firme, digo consentidos por el magistrado, elementos de convicción suficientes sobre la ocurrencia de los hechos y la culpabilidad. Eso es lo que son los procesamientos según las normas expresas del Código Procesal Penal. Pero nosotros decimos, fueron consentidos. Juez con competencia penal. Esta es una cuestión que ha quedado totalmente acreditada. Obviamente, el magistrado tiene competencia penal. Pero esta competencia penal, en el ámbito de la jurisdicción de Mendoza, tiene una incidencia trascendente en este proceso. ¿Por qué tiene una incidencia trascendente en este proceso? Porque el magistrado no puede desconocer la consecuencia de sus actos. No puede desconocer que una escritura pública vale hasta tanto haya sido declarada falsa por juicio civil o penal. Un magistrado penal no puede desconocer la violación a la ley antievasión. Un magistrado penal no puede desconocer los efectos relacionados con las resoluciones sobre personas políticamente expuestas. Un magistrado penal no puede desconocer lo que ha violentado, que no tiene acceso a un crédito, que no puede pedirlo, que lo pide igual, que se lo otorgan, pero la escritura dice otra cosa y la firma igual, a pesar de que se la leyeron y ratificaron. ¿Puede un magistrado federal con competencia penal desconocer el reglamento para la justicia nacional, la ley antievasión, las normas sobre personas políticamente expuestas, la ley de ética pública, el Código Iberoamericano de Ética Judicial, las reglas de Bangalore, las normas del Código Penal y el Código Procesal Penal? ¿Puede actuar como cualquier ciudadano que no es juez federal con competencia penal? Y a esto le quiero agregar, la acusación le quiere agregar, quiere poner de manifiesto un hecho público y notorio que ha quedado demostrado a través de la prueba rendida en autos, y es que el magistrado era una persona pública con jurisdicción y competencia sobre los conflictos eventuales del Banco de la Nación, de la Dirección Nacional de Migraciones. Nadie en Mendoza desconoce que el doctor Walter Bento, por las connotaciones públicas que su rol tiene, juez federal con competencia penal y electoral, entonces es una persona pública altamente expuesta, que debe demostrar altos estándares de conducta, pero además, respecto del Banco Nación Argentina y la Dirección Nacional de Migraciones, la acusación afirma que esas dependencias nacionales siempre tuvieron pleno conocimiento de que el magistrado era el juez federal penal electoral con jurisdicción en Mendoza. Nada de ir con un doble estándar. El juez es juez en la vida pública y en la vida privada, y así se debe manejar, y por eso las reglas de conducta. No todo se puede dejar pasar. La sociedad está agobiada de que camine la corrupción, la deshonestidad, la burla a la ley. No todo se puede relativizar. Es hora que tengamos en cuenta estas cuestiones. Hay un agobio social, se rompe la confianza pública, hay que actuar en defensa de las instituciones. La descripción de los hechos. La descripción de los hechos ha tenido diversas miradas, no hay una mirada única. Tuvo la mirada de los fiscales que llevaron adelante la investigación, tuvo la mirada del juez instructor, Huidéngula, del juez que lo subrogó, Nacul, de la Cámara, tuvo diversos incidentes, pero también tuvo la mirada de una comisión de acusación con otra integración en el Consejo de la Magistratura, y tuvo la mirada plural del plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación, donde se incluyen voces calificadas, si así ustedes lo quieren,
no solo del Senado, de la Cámara de Diputados, sino también los 4 jueces, 3 con competencia penal y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, estos hechos no tuvieron una única apreciación, no tuvieron una única mirada. Y lo digo con la experiencia de haber estado en otros enjuiciamientos políticos, aquí, de magistrados, donde llegábamos divididos, con apreciaciones particulares. La unanimidad y el voto del presidente de la Corte Suprema, para nosotros es un elemento de tremenda fuerza convictiva. Sobre los cargos, y siguiendo el orden que tiene la acusación escrita, nosotros sostenemos que la causa penal, sus acumuladas, la documental, la prueba rendida en ella, son prueba documental en este proceso. Y también me permito señalar que los acuerdos de colaboración que forman parte de esa causa penal son prueba documental en este proceso. Ríos, Aramayo y Calderón de Díaz, que junto al testimonio prestado por el señor Barrera en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación, vamos a utilizar para sostener algunos de estos hechos. Allá, en la causa penal, se lo ha sindicado como involucrado en diversos delitos, asociación ilícita, cohecho pasivo, prevaricato, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, falsedad ideológica, abuso de autoridad, desobediencia respecto de una orden judicial, ocultamiento de objetos destinados a servir como prueba. En virtud de ellos se lo está juzgando. Se lo está juzgando allá por hechos que acá también consideramos haber recibido dinero u otros bienes a cambio del dictado de resoluciones favorables a los sobornadores, participar de una asociación ilícita con un rol determinado, haber experimentado un enriquecimiento patrimonial apreciable e injustificado, haber desplegado maniobras destinadas a dar apariencia de lícitos a fondos de origen ilícito, haber cometido actos de falsedad ideológica, haber cometido actos de infracciones a los deberes de cuidado. Se ha señalado allá en la prueba documental, causa 13.854, que existiría una asociación ilícita, por lo menos reprochable, la participación del magistrado, cualquiera sea la calificación penal, donde los integrantes serían el doctor Bento, Aliaga, Alba, Ortego, Ríos, Aramayo, Angeletti, Álvarez, Moschetti, Bardinera, Donoso, y que habrían beneficiado a diversas personas. Aliaga padre, Aliaga hijo, Costa, Bardinela, Nasi, Ortega Pérez, Molina, Calderón de Díaz, Fernández, Sanguedolche de la Cruz, Martínez Pinto, Barón Nol, del cual luego, cuando declara el magistrado ante el Consejo de la Magistratura, tiene que explicar por qué tiene agendado a Barón Nol en su teléfono. Y respecto también el favorecimiento de Masi. Acá se discutió mucho y se produjo prueba por la defensa del escenario judicial y los procedimientos para adoptar las resoluciones. Y eso llevó a la acusación a preguntarse, ¿qué tenemos que probar? Que el responsable de esas resoluciones es el magistrado. Y a nadie le cabe la menor duda que el que firma, el que decide, el que resuelve, cualquiera sea el método de trabajo sobre el cual atestiguaron todos colaboradores que tienen el cargo gracias al magistrado Bento, muchos de ellos y ellas, la decisión final sobre estas causas, particularmente sobre las más complejas, era del magistrado, como debe ser, porque el magistrado es el responsable. No se puede escudar en cómo se trabaja, en la modalidad de elaboración del tratamiento de las causas para decir, miren, de esta manera no soy responsable, son criterios estándares. La resolución definitiva es del magistrado. Es un escenario judicial donde el último responsable es el magistrado. Así lo dijo el testigo Garnica, así lo dijo Pereira Carlomagno en la declaración ante la comisión de acusación y también lo dijo una secretaria en una subrogación, Pons Ridley, en su manifestación, declaración ante el Consejo de la Magistratura
de la nación. Por supuesto que hubo errores y problemas. Como resultados de maniobras, se señala en sede penal que llaman a la sospecha, en la consignación de una firma electrónica, en las excarcelaciones, prisiones domiciliarias por hemorroides, oficios no librados en tiempo y forma al Banco Central, ajustes de calificación, falta de mérito, sobreseimiento, pero no nos podemos excusar en una modalidad de trabajo. Se le pregunta si ha incurrido en faltas al decoro, si eso lo tiene que juzgar el Consejo de la Magistratura para acusar y el jurado de enjuiciamiento, no el subordinado o dependiente del juzgado donde el titular es el magistrado. El rol principal del juez, el rol imprescindible, el rol principal del juez. Ha quedado probado el rol principal del juez, porque las conductas que se le atribuyen son las conductas que el juez llevó adelante, tanto en el ámbito del juzgado como en el ámbito extratribunalicio. Todas las conductas colocan al juez en un rol activo y principal, nunca colateral o accesorio. La importancia económica de las causas. Las causas que hemos reseñado en la acusación, en las palabras iniciales y que volveremos a reiterar en este momento, son causas de trascendencia económica. Son causas que se refieren a un alto e importante contenido económico. Causas también complejas, ¿por qué no? O con relaciones de amistad. Hablo de Aliaga, hablo de Masi, donde está comprometida la conducta del juez, independientemente de la calificación penal, está comprometida la conducta del juez. Los expedientes los reseño rápidamente por su nombre de inicio: Bardinera Donoso, Rodríguez Núñez, Ortega Pérez, Santander, Ballester Ladrón de Guevara, Iñiguez Facio, Costa, fiscal sobre averigua delito, de la Cruz, Aguilera Maldonado, Masi. Y aquí me detengo un minuto. La relación con Aliaga, porque se ha dicho y se ha intentado poner luz sobre este tema. Lo ha hecho el presidente del jurado preguntándole, lo ha hecho el magistrado explicándole, lo ha hecho el magistrado declarando ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Y también, cuando recién hace unos minutos, unos pocos minutos, en un último acto de defensa que precede las últimas palabras, respecto de Aliaga, dijo en el 2019 resultó condenado. Yo me pregunto cuántos años duró el trámite de esa causa. En el 2013, subrogando en lo civil, le rechazó un amparo con cautelar. ¿Cuánto había durado esa causa? Pero no ha dicho, y volvamos a las grabaciones del día de la fecha, hoy, que entre el 2007 y el 2015 tuvo la causa Costa, donde Aliaga padre y Aliaga hijo, Diego y Alfredo, estaban involucrados y terminó con sobreseimiento. Entonces, hablo 2007 a 2015, pero también 2013 y 2019. Por lo menos entre 2007 y 2019, que consta que Aliaga padre y que Aliaga hijo, en sus respectivos expedientes, tuvieron relación de juzgamiento, de análisis de conducta, de valoración, de prueba por parte del magistrado. La conducta que debió tener es la que dicen los códigos de ética, una equidistante, una relación equidistante con las partes que garantice la imparcialidad. Si entre el 2007 y el 2019 hubo causas que lo involucraban a Aliaga, yo quiero que ustedes me expliquen y le expliquen a la sociedad, cuya confianza pública está rota, que me digan por qué a Foja 46 el tribunal le pregunta sobre su relación con Diego Aliaga, le dice que lo tuvo imputado en 2 causas, su abogado defensor era Jaime Alba, a las resultas de la investigación penal forma parte de esa asociación calificada de ilícita, vivíamos en el mismo barrio, tenía una Porsche Cayenne y una Touareg, empecé a encontrarlo en algunos restaurantes, lo he saludado y me ha saludado, me envió una botella de vino, que la rechacé, me regaló una silla de ruedas que la acepté para dársela a alguien que la necesitaba. Hay 265 llamadas que no existen, dice, son capturas de pantalla
Esas 265 llamadas provienen de un informe de una dirección de tecnología y están como prueba documental en la causa penal. Previamente, ante la comisión de acusación había declarado el magistrado que desde fojas 111 a 116, para que la puedan identificar, intervino en causas judiciales donde era imputado. Se le atribuyen estas 265 llamadas, que la fotografía de la Porsche Cayenne sería de Aliaga, la tomó en una concesionaria donde la camioneta estaba a la venta, porque esta fotografía se extrae del teléfono que le fue secuestrado en aquel allanamiento. Todo el tribunal lo conocía a Aliaga, dice en el Consejo de la Magistratura, lo que no se condice con diversos testigos ante el jurado. A foja 116, expresamente de su declaración ante la comisión de acusación, reconoce que le prestó a Aliaga su camioneta Amarok para que la probara porque la tenía a la venta. El testigo Barrera ha sostenido en su declaración ante el Consejo de la Magistratura que Aliaga y su hijo andaban en una camioneta Amarok del magistrado Bento, que Diego Aliaga, en forma conjunta con el magistrado Bento, tenían propiedades producto del lavado de dinero y de coimas. También, por supuesto, están los acuerdos de colaboración, cualquiera sea el valor probatorio que se le otorgue, de Ríos, Aramayo y Calderón, que dan cuenta de la relación entre Aliaga y Bento. Entonces, esto no se compadece con la conducta que el magistrado debió haber tenido en un momento, en una etapa donde simultáneamente tramitaban causas que él llevaba respecto de Aliaga. Respecto de hechos en concreto, para seguir avanzando sin perjuicio de los señalados, ingresamos ahora al análisis por la acusación. Ha quedado acreditado que ha incurrido en conductas que en sede penal han sido calificadas de falsedad ideológica y acá conductas contrarias a la ley y a la reglamentación, a las normas vigentes, en la celebración del mutuo con garantía hipotecaria con el Banco de la Nación Argentina del 7 de octubre de 2011 con destino a vivienda, otorgado o pasado por ante la escribana Rodríguez Bragasi por pesos 350.000. Tenían vivienda, la asignaron a otras inversiones, el departamento con Baulera en Torre Eugenia, Villa Palmares. Esta escritura, como bien la acusación le preguntó a una de las escribanas que declararon, y como dice el final de la escritura, se lee y se ratifica en su contenido. Y hasta tanto no sean declaradas falsas por juicio civil o penal, artículo 296 del Código Civil y Comercial de la Nación, son válidas en su contenido. Y esta escritura es posterior a la resolución que invoca. O sea, el contenido falso que tiene la escritura es posterior a la resolución. Y el otorgante de la escritura es el Banco de la Nación Argentina. Entonces, el banco puede sacar una resolución y luego dicta cuál es el contenido que deberá tener la escritura, que es un instrumento público posterior. Cualquiera sea el anterior, deja de tener valor. Pero a esto le agrego algo. Ustedes saben la carencia de viviendas que hay en la República Argentina. Ustedes saben cómo se llamaba esta línea de crédito, Banco Nación Casa Propia. Ustedes saben cuál es la tasa de interés preferencial que tenía, 12,25%. Ustedes saben que además comprendía una bonificación especial para empleados del Poder Judicial. Ustedes saben que no correspondía gravarla con IVA y que la pericia contable dice que si el crédito hubiera tenido otro destino, por más autorización que existiera, no podía tener estos beneficios. Así, eso de que no hay perjuicio, de que en definitiva pagué el crédito, no tiene nada que ver con lo que pasó. Y también se ha dicho acá, se ha dicho expresamente, y hoy se lo ha repetido, que en ningún momento se ha considerado la calidad de juez federal. Más allá del reproche legal y reglamentario, porque se violó la resolución 418 en esta materia, el reproche para estos gerentes, pero en el contenido de la resolución que nos exhibieran,
autorizado por el jurado, se dice, teniendo en cuenta que se trata de un juez federal que actualmente se encuentra en funciones, una violación absoluta a toda norma ética. Y si buscan en la declaración ante el Consejo de la Magistratura, preguntó si lo podía intentar y le dijeron inténtelo. ¿Cómo un juez federal con competencia penal, un ciudadano de conductas extraordinarias, va a llevar adelante esta clase de conductas? Absolutamente reprochable. Es reprochable la que está en la escritura y es reprochable haber accedido a un crédito que a sabiendas tenía pleno conocimiento de que no podía acceder. Entonces, señores, señora, estos saben lo que es para la jurisprudencia de este jurado de enjuiciamiento en sus distintas composiciones. Esto es abuso y desvío de poder. Esto es abuso y desvío de poder. Y esto es violación de las normas éticas. Y además afirma la acusación que es violación de las normas legales. Estos son los privilegios, el agobio social que estamos viviendo, los privilegios que la sociedad rechaza y resultan repugnantes. ¿Por qué la calidad de juez para acceder a un crédito cuando no lo necesitaba porque tenía casa propia? Se llama nación casa propia. Reflexionen. La pericia contable a Foja 91 lo pone de manifiesto. Tenía una tasa de interés privilegiada y además no pagaba IVA. Esto fue advertido en la pericia a Foja 91. O sea, que si la línea de crédito no era para este destino, se produciría el decaimiento de la exención del IVA y sería otra la tasa de interés que tendría que pagar. Pero también esto no desdibuja ni borra el falseamiento de lo expresado en la escritura pública, donde se señaló y se reconoció que el crédito era para vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Y también se tomó absoluto conocimiento en el instrumento público de que si este destino cambiaba, se caían los beneficios del crédito. ¿Por qué no le advirtió a la escribana que no era así? Porque perdía los beneficios. ¿Por qué no le advirtió a la escribana? Mire que el Banco de la Nación Argentina me ha otorgado una exención, usted no puede poner esto, usted no me puede hacer firmar una escritura pública donde dice una cosa contraria a la que decidió el banco. Más allá de que es reprochable haber logrado esa resolución, esa exención cuando no correspondía. ¿Por qué al momento de la lectura y ratificación de la escritura dijo, no, escribana, soy juez de la nación, tengo un estándar de conducta, debo mantenerlo, debo parecer honesto, además de serlo? No tengo privilegios. Esto no es para una vivienda propia, familiar. Yo tengo una exención. Acá está. Ponga esto. Esto es lo que tiene que poner. Y esta es una prueba contundente. No me vengan con relativizar y esto de vivir al margen de la ley. La ley está para cumplirla. No hay atajo, y menos para un magistrado de la nación. Estamos aquí con un rol institucional. No estamos por gusto, ni el senador Vichy, ni la diputada Reyes, ni el abogado Piedecasa. Estamos para cumplir un rol. Y si no, no hay que estar. Y estamos diciendo lo que estamos diciendo porque nos avala una resolución adoptada por unanimidad por el Consejo de la Magistratura de la Nación. Esto no es capricho, ni arbitrio, ni discrecionalidad, y mucho menos contubernio. La venta del inmueble ubicado en España 948 de Mendoza, ocurrida el 8 de abril de 2021 por $140.000 en efectivo y celebrada, otorgada por la escribana María Lucila Crivelli. Y ustedes me dirán, ¿cuál es el reproche? Si después la rectificó. Declararon en la escritura, bajo juramento, no encontrarse dentro de la nómina de personas políticamente expuestas. De esa manera la acusación entiende que eludieron el embargo, la posibilidad de embargo del bien como consecuencia de la causa penal y procedieron a su posterior venta. Ahora, se nos dice desde las manifestaciones y declaraciones de la defensa que fue un error de la escribana. Vuelvo al principio. Las escrituras se le leen a un juez federal penal. Si la escritura no dice lo que tiene que decir, usted lo que le tiene que hacer saber a la escribana que no la va a firmar.
porque no puede firmar un instrumento público que tiene un contenido falso. Entonces, esto es absolutamente claro. Ahí, como bien dice Alfonso Santiago, no siempre es necesario el dolo. No siempre es necesario el dolo para analizar la actuación de un magistrado. Pero en esto le leo, ratifican, firman, 3 actos. 3 actos sobre el final. Y ahora dice, pero esto después se corrigió. ¿Cuándo se corrigió? ¿Cuándo se corrigió? 5 meses después. 5 meses después. Y también se dijo, presté asentimiento, pero era un bien ganancial, se incorporaba como ganancial. Y como lo dijo el propio magistrado, con mi mujer todo es ganancial. Entonces, esa no es la excusa, la justificación válida para un magistrado de la nación. Pero aquí yo quiero hacer notar otra cuestión de importancia, y es la referida a que a fojas 84 de su declaración ante el Consejo de la Magistratura, el magistrado dice que fue a ver a la escribana Crivelli antes de la indagatoria para que rectifique la escritura. Y este es el acto. ¿Antes de qué? Antes de que se le reprochara penalmente. Entonces, el acto incorrecto, indecoroso, en incumplimiento de normas legales y reglamentarias, ya se consolidó, ya existió, ya el reproche existe. Que lo corrija 5 meses después, porque voy a tener indagatoria, no es justificación válida. Aquí hay un hallazgo de la pericia contable, que sabrá el jurado el valor que tiene, o no. Otra escritura de fecha 8/9/2020, Biglione a Boisa, que en simultáneo se transfiere a uno de los hijos del matrimonio, todo en simultáneo. A pesar de que se habló de ahorros propios, se incorporó un bien que era ganancial en principio y salvó prueba en contrario. Pero además hay un concepto en la resolución 148 de la UIF, 134/18 de la UIF, que dice que somos personas políticamente expuestas por afinidad o cercanía, y donde están comprendidos en la afinidad y cercanía el cónyuge y los hijos. Y aquí hay una transferencia simultánea, se adquiere por $52.700 y en el mismo momento se transfiere a uno de los hijos del matrimonio que era representado legalmente por el doctor Bento. Entonces, la pericia contable hace notar esta cuestión, donde no se señala que son personas políticamente expuestas. Ingresando a los hechos que hacen al desvío de poder, al abuso de autoridad, a conductas éticas que no pueden ser toleradas en su incumplimiento. Estamos hablando de la causa Massi, la causa FMZ 2941/2014, donde se han violado el artículo 55, inciso 11 del Código Procesal Penal, que lo obligaba a inhibirse por tener amistad íntima. El artículo 2, inciso I, de la ley 25.188 de ética pública, que lo obligaba a abstenerse de actuar si está comprendido en una causal de excusación. El artículo 11 del Código Iberoamericano de Ética Judicial. Hay un deber absoluto de autoexclusión, como señala Mayer, y se ha hecho notar. Pero a pesar de tener esa amistad íntima, que está aprobada, porque hay un informe 47/2021, elaborado por la División de Análisis de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Mendoza, donde se prueba que el magistrado Walter Bento tenía registrado con anterioridad a la causa el teléfono de Roberto Massi, y su esposa tenía agendada la de la esposa de Roberto Massi, y que en esas tantas conversaciones coordinan lugares de encuentro en el exterior, comentan recitales internacionales, acuerdan asistencias a aniversarios, caminatas en común y aluden a cuestiones vinculadas a exámenes estudiantiles. Más allá de ese mensaje críptico sobre pasar, retirar la carne, que queda a cargo de la Fiscalía la interpretación y sentido que le ha otorgado y será juzgado en sede penal. Pero a esto se agrega que uno de los hijos del matrimonio, Luciano Bento, conforme surge de la causa penal acumulada 47.083/22, le facturaba a los 19, 20 años el control de diversas fincas que se relacionaban con el grupo familiar Massi. Desde nuestra perspectiva de la acusación surge claro el incumplimiento del deber jurídico y ético de excusarse.
de abstenerse de actuar, de inhibirse, de hacer respetar, de poner de manifiesto la imparcialidad que tenía en esta causa. ¿Cómo terminó la causa? Con el dictado de una falta de mérito el 11 de diciembre de 2014. El pedido de informes al registro de la propiedad inmueble. Acá hay una cuestión que se va a repetir también respecto a la Dirección Nacional de Migraciones. Regía el secreto de sumario. Regía el secreto de sumario, pero ¿saben qué? Ya el juez Puydéngolas, ya el juez Nacul, subrogante, sobre el cual se ha puesto en tela de juicio de que su resolución haya sido correctamente fundada. Ya dos jueces, no uno, dos, le habían dicho que no tenía derecho a tomar intervención como parte en ese proceso. Entonces regía el secreto de sumario. Solicitó al Registro Público Inmueble de Mendoza que se le informe si se habrían realizado pedidos u oficios de cualquier tipo sobre el firmante y su grupo familiar. Pedidos u oficios. O sea, primero sobre los inmuebles, la titularidad y todo. Y luego, en una segunda parte, elípticamente, subrepticiamente, se incorpora que se le informe si se había realizado pedidos u oficios de cualquier tipo sobre el firmante o su grupo familiar. Cuando, por supuesto que en Mendoza todo el mundo tiene pleno conocimiento de quién es el magistrado Walter Bento, juez federal con competencia penal y electoral. El 10 de marzo el cometido ilícito se logró y el registro público le informó que la Fiscalía General había realizado requerimiento. Logró tomar conocimiento de actuaciones de la causa penal que le habían sido vedadas, como él mismo lo manifestó. Desde enero de ese año estaba intentando ingresar en la causa penal. Tomó conocimiento indebidamente. Esto no es una conducta que éticamente se pueda sostener. Esta es una conducta reprochable. Pero luego vendió uno de sus inmuebles por una importante suma de dinero, antes de que se lo embarguen el 26 de julio de 2021. Se habló también de la desnaturalización de las declaraciones testimoniales y la realización de presentaciones judiciales para elogiar su actuación. Dice, este es un cargo, es un hecho que integra uno de los cargos. Y por eso nosotros, la acusación lo sostiene. Pero son todas causas acumuladas a la 13.854/20. Ustedes la van a poder leer, apreciar, valorar y ver si la afirmación que allá sostiene la Fiscalía, que acá sostiene la acusación y la otra que sostiene la defensa, ¿cuál es la correcta? Esto se sostiene no solo por el contenido de estas causas, que estará al análisis del tribunal, sino también de otra prueba documental, que son las desgravaciones aportadas a la causa 13.854 por una persona de apellido Stuto, y el análisis que se hace de su contenido por parte del personal del Departamento de Asistencia Tecnológica y Apoyo Investigativo, documental, donde se determinó su autenticidad y de la cual surge que Alba y otros integrantes de la asociación, allá calificada de ilícita, montaron estas operaciones judiciales para desnaturalizarla, que significa desvirtuar. Desvirtuar. RAE. ¿Quieren saber? Es desvirtuar. Se me preguntó, ¿qué significa desnaturalizar? Desvirtuar. Orientar algo para un destino que no es el propio. Desvirtuarlo. Eso es desnaturalizarla. Para convertirlas en elogios hacia el magistrado. Les digo además que esta referencia a las desgravaciones de Stuto, el propio magistrado las hace a fojas 46 ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Son actos de entorpecimiento de la investigación, pero también es abuso y desvío de poder. Son conductas reprochables. Y si ustedes, magistrados, las hicieran, también se las reprocharíamos. Se acreditó por la acusación el ocultamiento y la negativa a entregar elementos de prueba. Y acá vamos al tema del teléfono. Se negó a entregar el teléfono desobedeciendo una orden judicial. Intentó manipular la tarjeta SIM card y de esa manera entorpecer aún más la labor de la justicia. Borró, aunque lo niegue, los mensajes mantenidos con 186 contactos. Se constató
por un análisis tecnológico sobre el teléfono de Diego Aliaga, que había tenido 265 mensajes con Diego Aliaga, pese a la relación que hemos puesto de manifiesto que tuvo, sometido a juzgamiento desde el año 2007 al 2019 en diversas causas. Pero esto ha sido acreditado con el informe 1973/21 de que se borraron los historiales de llamada. Ahora, acá hay cuestiones que son de trascendencia. El juez ha dicho que los mensajes de Aliaga y de su SIM card eran simples capturas de pantalla y que el acto de no entregarlo era para no autoincriminarse y que también en algún momento, con presentaciones de escritos, era el consejo profesional de sus abogados. Es increíble que un juez pueda actuar de esta manera cuando se está investigando su conducta. Y esto no lo digo yo, lo dice la ley de ética pública. No puede restringir información alguna. Se me podrá decir que el principio de no autoincriminación tiene base en la Constitución Nacional. Sí, claro, puede hacer ejercicio de ese derecho, pero la valoración que nosotros realizamos es que lo hizo para no ofrecer las pruebas que estaba buscando la justicia para la verdad de los hechos, y nada tengo que ocultar. Más allá de que tenga contenido familiar, más allá de que en otra declaración diga que tenga contenido profesional de la función jurisdiccional con colegas del fuero electoral. Si en un teléfono, viejo teléfono, se ha conseguido tanta información sobre la conducta y el actuar del magistrado, nosotros imaginamos que esa falta de entrega contiene información esencial que permitiría descubrir la verdad de lo que se está investigando, y si nada tenía que ocultar, ¿por qué se negó a entregarlo? Conducta que para nosotros, desde lo ético, desde la conducta, los altos estándares de conducta que debe tener un magistrado, debió haberlo entregado. No estamos en un juicio penal, estamos en un enjuiciamiento político donde juzgamos la conducta, el desempeño, el decoro. El vaciamiento de la caja de seguridad. La acusación lo ha acreditado, pero es un hecho que también lo ha reconocido la empresa, la defensa. Allí una caja que contenía una hoja donde había una referencia al juez Puidéngola. Puidéngola, lee por favor. Había una prohibición de innovar y había una orden de allanamiento sobre la caja de seguridad. El juez penal se representó por ser juez penal federal o se enteró por medios ilícitos que le iban a allanar la caja de seguridad bancaria. Se anticipó y la vació totalmente. Eso sostiene la acusación. Le dejó una nota burlona y de menosprecio al juez Puidéngola, acto absolutamente reprochable. Frustró además deliberadamente una prueba judicial. ¿Y por qué lo afirmamos con tanto énfasis? La caja se tuvo que abrir con un cerrajero idóneo, se comprobó que estaba vacía y que contenía en su interior esa hoja tamaño A4 con la leyenda burlona, peyorativa, que con eso solamente alcanza para el mal desempeño, porque es una afrenta a la justicia y a los jueces y juezas de nuestro país. Ustedes imaginen que están haciendo una medida probatoria, van a abrir una caja de seguridad y dice: Piedecasas, lee, por favor. Si yo fuera el magistrado actuante, o cualquiera de ustedes fueran los magistrados actuantes. Esta conducta es una afrenta a la justicia y a los jueces y juezas de nuestro país. El magistrado ha pretendido señalar que estaba vacía. Sin embargo, a foja 94-95 de su declaración ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, reconoce que en la caja de seguridad había escrituras que fueron retiradas por él. O sea, él la vació. Que había, y que había escrituras. Estuvo vacía después de que retiró las escrituras. Claro que estaba vacía cuando puso la nota, estaba solo la nota, pero antes había escritura. Y si no, habría que ir a la versión taquigráfica de foja 94-95 de la declaración prestada ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. O sea, la vació y dejó una nota que es un acto deliberado de falta de respeto a la justicia. Lo afirmamos la acusación, lo afirmamos enfáticamente, es una falta absoluta de respeto hacia el juez Puidéngola. Pero esto no es una situación ocasional.
un exabrupto que haya tenido en ese momento el magistrado. Porque el magistrado en su declaración, independientemente de que sea real o no, para él, lo que él ha dicho que ocurrió, sí ocurrió. Y ocurrió que lo fue a visitar al juez Puidéngolas. Lo fue a visitar al juez Puidéngolas, a San Rafael, a 200 y pico kilómetros de Mendoza, porque iba a intervenir o intervenía en su causa, la 13.854, a su domicilio particular, para tratar de incidir en lo que iba a resolver. E inclusive dice que le mostró los escritos que le iba a presentar. Y está en la declaración. O sea, no estamos nosotros artificialmente generando nada. Entonces, a ese juez es el que le dejó la nota. Al juez que fue a verlo cuando no debió haber ido a verlo. No es una conducta esperable de un magistrado de la nación ni de ningún ciudadano del país que vaya a ver al juez que entiende o va a entender en la causa. Y a ese juez le dijo juez no garantía, juez puesto a dedo, juez no natural, y dice que le respondió el gordo Bararco. Me remito a las declaraciones prestadas ante la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación. Aquí estamos juzgando la conducta impropia de un magistrado, y muy impropio es ir a ver al que lo está investigando o lo va a investigar para incidir en sus decisiones. Y luego lo trata peyorativamente, dejándole una nota en la caja de seguridad. La negativa a entregar los documentos de viaje. Este es un tema también importante. Se negó a entregar los documentos de viaje, visa, pasaportes. ¿Puede hacerlo? ¿No es un entorpecimiento? Una persona que viaja tanto no tiene a mano sus documentos de viaje. De ello surgiría una prueba muy importante. Además del ingreso y egreso a nuestro país, pero también a todos los destinos a los que el magistrado fue permitiendo seguir, a lo mejor, la ruta del dinero. ¿Cuál fue el destino final cuando era en tránsito? Una nueva muestra más de entorpecimiento de la investigación. Y aquí yo estoy señalando algo que es claro. Y si ustedes han viajado, pero sí, la sociedad lo sabe cuando viaja, en el pasaporte, a diferencia de lo que informa Migraciones, que dice de dónde salí, hacia dónde fui, luego un tercer destino o un cuarto destino y los medios por los cuales realicé no obran en nuestra Dirección Nacional de Migraciones. Y si ustedes observan en el informe de la Embajada de Estados Unidos, van a ver en muchos casos viajes en tránsito. ¿En tránsito a dónde? ¿Eso de dónde surge? Cuando yo voy a un país y luego me voy a otro. Surge del pasaporte, con los sellos. Eso es lo que surge de los documentos de viaje. Todos los destinos, no solamente la salida y entrada a la República Argentina. Entonces, ¿qué es lo que está en los pasaportes y no está en el informe? Los sellos. Y eso solo se puede suplir oficiando a las migraciones de todos los países del mundo. Porque no sabemos cuál ha sido el destino final que tuvo, pero en el pasaporte sí obra. Entonces sostenemos que es un claro acto de desvío de poder, de entorpecimiento de la investigación que se está llevando sobre su persona. El pedido ante la Dirección Nacional de Migraciones solicitó informes primero a través de un empleado, luego lo hizo personalmente, estaba decretado el secreto de sumario, Migraciones informó a la Fiscalía actuante. Es un intento más de entorpecimiento de la justicia y de actuación al margen de la ley. ¿Por qué? Porque estaba decretado el secreto de sumario, porque era el juez federal con competencia penal que también esa dependencia o recibía oficios o contestaba oficios, o si había algún hecho que era de la competencia penal, por el turno le hubiera podido corresponder al magistrado que hoy estamos enjuiciando. O sea, para la Dirección Nacional de Migraciones nadie tenía duda que Walter Bento era magistrado federal con competencia penal y electoral en Mendoza. De manera tal que esto para nosotros es un hecho de conducta no debida. Era imposible que no supieran que el señor Bento era juez federal, penal y electoral. Este desdoblamiento de personalidades, voy como ciudadano, voy como juez federal, no lo puede hacer.
No se puede ir elípticamente a tomar conocimiento de lo que está ocurriendo en una causa penal donde 2 jueces ya me dijeron que no podía tener participación, por lo menos en ese momento. No se puede usar vías oblicuas, menos cuando alguien es juez. No deja de ser juez porque salga a la calle. No deja de ser juez porque entra a una dependencia. Siempre la investidura de magistrado. Otra cosa es que lo haga en ejercicio de su función, pero nunca deja de ser juez. Y todos lo saben, y todos lo conocen. Ingresando ahora a cuestiones que refieren al segundo cargo, y siguiendo el orden único que existe de la ley 24937, que es la acusación escrita que se ha presentado ante este jurado, consideramos haber probado que el magistrado incurrió en conductas de mal desempeño por haber falseado y omitido insertar datos en sus declaraciones juradas patrimoniales, haber incurrido en graves desórdenes de conducta personal al intentar obstruir o impedir el normal desarrollo de una causa judicial, haber incumplido de manera reiterada normas reglamentarias y legales vigentes con los procesos de concursos para la selección de magistrados. Aquí hay un contexto probatorio. Por eso nosotros estamos con la tranquilidad de que el jurado va a leer la totalidad de la documental que integra la 13.854 y sus acumuladas, porque el valor de lo acreditado en esos expedientes repercute fuertemente, particularmente en estas cuestiones. La pericia contable es contundente, como prueba de la falta de justificación de ingresos, la falta de comprobantes, inversiones con fondos no justificados, mejoras no declaradas, y diversos aspectos que hacen a la no justificación de extremos. En este ámbito, las inconsistencias, omisiones y confusiones patrimoniales puestas de manifiesto por la pericia contable son harto suficientes para sostener que el magistrado ha incumplido con las leyes, reglamentos que hacen a la justificación de sus ingresos, egresos y conformación de su patrimonio. Se debe señalar que la pericia contable ha sido realizada por peritos del Poder Judicial, pero también con preguntas y participación de peritos de parte y otras formuladas por la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, y por eso su relevancia probatoria. A esto se suma, si quieren prendemos el aire así, no, ¿qué a ustedes les parece? Digo más por ustedes y por los compañeros que por mí. Yo estoy bien. Seguimos. También resulta de importancia, junto a la pericia contable y en este aspecto el legajo patrimonial, agregado a la causa penal 13.854, y las declaraciones juradas, ¿cómo que no?, presentadas ante la FIP y el Consejo de la Magistratura, donde nosotros, la acusación sostiene que ha ocurrido un incremento patrimonial no justificado, cualquiera sea la calificación que se le dé de enriquecimiento ilícito o no en sede penal, pero aquí está probado. Como se puede observar de la pericia contable, no se visualiza el modo de ingreso de los fondos percibidos, lo que se reitera en múltiples oportunidades. No se puede determinar el consumo por no contar con la justificación de la tenencia de moneda extranjera. Faltar documentación que acredite el ingreso por ventas. En alguna operación, como se lee a página 74 de la pericia, dice fondos injustificados para la adquisición de inmuebles. Respecto del inmueble de la calle Nápoles, hay diversas inconsistencias referidas a la fecha de ingreso al patrimonio y cuantiosas mejoras no justificadas. Ese inmueble se adquirió por un equivalente a $5.375 y se vendió por $430.000, o sea, por un valor 80 veces superior en moneda constante, lo que lleva a la consideración del valor no declarado ni justificado de las mejoras que se le han incorporado usando dinero no declarado. O sea, puede haber aumentado de valor, pero lo que se construyó, y 80 veces superior en moneda constante. La pericia determina que el magistrado se benefició indebidamente con el préstamo del Banco de la Nación Argentina por una tasa diferencial, un modo de pago favorecido y la exención del IVA y otras obligaciones ante la FIP. En relación a la adquisición y venta de automotores
de la familia del magistrado, señala la pericia que no han tenido documentación que sustente el precio de venta, así como las formas de pago y cobro. En el año 2013, Goldstein le vendió 3 Audi de diferentes valores y categoría a los hijos del magistrado Bento, cuando estos, en ese año, tenían edades que oscilaban entre los 18 y los 22 años aproximadamente, y carecían de recursos propios para realizar la compra de autos de alta gama. Goldstein, según la pericia contable y luego su declaración ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, señaló que le vendió al magistrado Bento 3 Amarok 2016, 2017, 2019. Digo reemplazándolas, no son que hubieran quedado en el patrimonio. Una del 2016, otra del 2017, otra del 2019. A Facundo Bento, un Audi 2013 0 kilómetros y luego un Audi 2019 0 kilómetros. A Luciano, un Audi 2013 y un Audi en el 2020. Le vendió en el año 2013 un Audi a Luciano Bento. A Nahuel Bento en el año 2013 le vendió un Audi y otro en el 2017. Con esto estoy señalando que la pericia y las testimoniales se compadecen y son congruentes. Es más, respecto de un automóvil Audi Q5 modelo 2019, 0 kilómetros, la pericia concluye que la concesionaria habría perdido $20.000, 20.076,74. La pericia ha indicado que no se han podido determinar los gastos realizados en el exterior. Foja 178, 317, 320. Lo que cobra enorme relevancia cuando estamos hablando de decenas de viajes y miles de días. Cientos de días, según un cálculo, más de 1.000 días, según otro cálculo. 80 viajes casi en 10 años, 909 días en el exterior, según la pericia. Esto se compadece también con los informes de la TAM, de Prisma, donde se señala que o se ha utilizado dinero o se ha utilizado tarjetas no declaradas. ¿Por qué? Porque dice que hay tarjetas que no están declaradas y que han sido emitidas en Estados Unidos de América, sean de quien sean estas tarjetas. Y después me voy a detener en ese tema. Sean de quien sean estas tarjetas. Agrega la pericia Foja 180 y lo reafirma Foja 317, que no se cuenta con la información por erogaciones de alojamientos, traslados, alimentos, seguros, recreación, alquiler de autos en el exterior. Y esto tiene otro efecto, altera el consumido sustancialmente, y también voy a hacer una reflexión con posterioridad. La misma pericia dice que no ha podido determinar de manera integral el consumo, Fojas 327. Respecto a las bicicletas y al Rolex, no se sabe el valor real que pagó el magistrado. A Fojas 441, 442 se reflejan saldos sin declarar de cuentas bancarias. A Fojas 478 se determina que hay un menor valor asignado a una propiedad, $309.000 en lugar de los 330.000 que surgen de los respectivos instrumentos de venta. Desde Fojas 471 a 505 se marcan diversas inconsistencias y omisiones en las declaraciones juradas patrimoniales ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Se hace notar a Fojas 501 que no se han declarado los derechos reales de usufructo que tiene el magistrado sobre los inmuebles cedidos a sus hijos. Se deja en claro un modo de operar, de pagar y cobrar en efectivo, en clara violación a la ley 25.345, Fojas 508 a 530. El magistrado había declarado ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, a Foja 75 de su declaración, que tenía los comprobantes de pago de los viajes al exterior, pero nunca los aportó. Después se podrá valorar si tenía que aportarlos, no tenía que aportarlos, si tenía obligación legal. No los aportó, pero él manifiesta que tenía los comprobantes de pago de los viajes al exterior. Pero además, en su declaración ante el jurado, el magistrado señaló que en el transcurso de estos días van a declarar los contadores que participaron del peritaje y del contador personal, que desde 2005 presentan mis declaraciones. Así que van a tener la posibilidad de escuchar con absoluta idoneidad
y terminología técnica la respuesta a las dudas que tengan sobre este tema. Además, en la pericia está todo. Nada de ello es cierto. Los contadores no declararon, fueron desistidos. Los contadores no declararon ante el jurado, como se había comprometido el magistrado. Y además en la pericia se dice exactamente lo contrario. Las conclusiones de la pericia es que nunca pudieron acceder a los comprobantes de los gastos realizados por viajes y estadías en el exterior. A ello se suma que un informe contable de Becher sostiene conceptos equivocados y que son contrarios al texto actual de la Ley de Ética Pública, y dice que no tenía que declarar esas bicicletas ni el Rolex, al cual posteriormente me voy a referir, porque no llegaban a los US 5.000, a los dólares 5.000. Pero resulta que la ley nunca fue modificada y dice pesos 5.000. Y él hace un parangón interpretativo, sin ser legislador, de que la ley en realidad de 5.000 son 5.000 dólares, cuando la ley establece el rango piso de denuncia de los 5.000 pesos. Becher además dice que las declaraciones juradas patrimoniales no permitían, no tenían ningún lugar, las del Consejo de la Magistratura, donde colocar estos bienes. Esto no es cierto. Esto no es cierto, no solo porque el magistrado en una oportunidad los denunció. Primero los omitió, después los denunció y después los volvió a omitir. Entonces en algún lugar lo han colocado. Pero aparte porque todas las declaraciones juradas patrimoniales tienen un último punto en el formulario que dice observaciones, donde usted puede declarar todo lo que no está comprendido en los capítulos y que responden a la Ley de Ética Pública. Entonces esto está claro, ninguno de los dos argumentos. La contadora Calelio, en otro informe complementario de la pericia, que no la desvirtúa de ninguna manera, señala que el consumido lo saca por diferencia, o sea, ingresos menos egresos. Ahora, si usted en ningún lado consideró los egresos que realizó en 80 viajes en el exterior y 909 días que tuvo en el exterior, le digo que el consumido es falaz, que el consumido no es veraz, porque ingresos menos egresos, siempre y cuando usted controle, incluya, cuantifique los egresos que ha tenido en el exterior. Si en ningún lado hemos considerado los egresos por viajes al exterior y por gastos en el exterior, cuando son decenas de viajes y son cientos de días, obviamente que el consumido no es real. La misma contadora, en relación a determinados años, 2005 y 2020, ha señalado que no se ha podido confeccionar el flujo de fondos por no tener certeza de contar con la totalidad de los elementos necesarios para ello. Agrega que no se ha visualizado la constancia de presentación de las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales. Cabecedo, si es así el nombre del contador, el apellido, que iba a declarar pero que no declaró, señaló que no tuvo acceso a los gastos de tarjeta de crédito, que no tuvo acceso a los gastos de viaje y que no tuvo acceso a los gastos de mejora. Sobre la omisión de declaraciones de tarjetas de crédito, donde se ha traído un inexperto en turismo. Se dice en la pericia que han sido emitidas en Estados Unidos, recogiendo diversos informes, LATAM, American y Prisma, no declaradas en la Argentina, esto es un hecho probado, y utilizadas para abonar los costos de los viajes y la estadía en el exterior. Nosotros a eso lo consideramos probado. Esas tarjetas se usaron para pagar esos gastos y no están declaradas. Esto está claro. Ahora, si no son mías, si no son suyas, si pertenecen a terceros, bueno, lo que sí, no están declaradas. No están declaradas. ¿Debía declararla o no debía declararla? Pero si se usaron para pagar esos gastos, de alguna manera el dinero sale de evento, va a una empresa, si creyéramos en este camino, esa empresa usa esos fondos para pagarle a un proveedor general, a un bolsero, se dijo hoy, y obtener ciertos beneficios que no sabemos si lo obtenía la empresa o el magistrado directamente. Pero la plata, el dinero, acá y afuera salía del bolsillo del magistrado Bento. No hay ninguna duda. La plata, termine allá o termine en donde termine, salía inicialmente del magistrado Bento.
Y ese testigo, que era contador, y se le preguntó si era experto en turismo, no lo era, 5 meses trabajó en el año 2019, de agosto a diciembre, en una empresa de turismo, no sabía los costos de los viajes, no sabía los costos de los hoteles. Ese señor Dom Nix, supuesto experto en turismo, señaló algo importante. El propio testigo expresó que podía ser una hipótesis posible tener tarjetas emitidas en el extranjero para pagar en esos lugares en base a su uso. Es una hipótesis posible tener tarjetas emitidas en el extranjero para pagar en esos lugares en base a su uso. No se ha logrado desvirtuar la imputación que realizó esta acusación y que sostiene. Los viajes y la estadía en el extranjero se pagaron con plata no declarada, usando dinero en efectivo o usando tarjetas propias o ajenas emitidas en el exterior. La omisión de la declaración de fondos utilizados en el exterior. No se ha podido justificar el dinero en efectivo o el pago con tarjeta para justificar el pago de los viajes y estadías en el exterior, con todo lo que ello implica. No se ha declarado las tenencias en moneda extranjera utilizadas para pagar esos gastos en el exterior. Artículo 6, inciso E, de la Ley 25.188. La pericia contable es absolutamente clara. No se han contado con los comprobantes para analizar este punto de gasto de viaje al exterior y las estadías con todo lo que ello implica. Nosotros señalamos que en 10 años, decenas de estadías y por un total aproximado de 909 días, y a veces, muchas, con el grupo familiar, cuesta mucho dinero. El magistrado señaló en una de sus declaraciones que eran $100 por día por persona. Pero aún siendo esa suma y multiplicada por el grupo familiar y multiplicada por la cantidad de días que estuvo en el exterior y multiplicado por la cantidad de viajes, esto da una suma extraordinaria, una cuantiosa suma de moneda extranjera utilizada y no declarada. Se han probado las inconsistencias y omisiones en las declaraciones juradas patrimoniales. Acá me voy a referir a lo que en las palabras iniciales señaló la diputada Reyes, la no declaración de las bicicletas y el falseamiento posterior, la no declaración del Rolex y el falseamiento posterior, la no declaración de dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera, no solo la que la pericia dice que no está contabilizada, no solo la que la pericia dice que no está declarada, sino también la que surge del allanamiento en moneda nacional y en moneda extranjera realizada en su domicilio. Pero acá hay cuestiones que de la prueba son interesantes. En relación a las bicicletas y al reloj Rolex, que tienen un valor significativo en el mercado, el magistrado tuvo 3 conductas diferentes. Primero reconoció no haberlas declarado, luego procedió a declararlas y luego volvió a omitir su declaración. Adujo diversas razones que son contradictorias. Que no sabía que había que declararla, no puede desconocer la ley, a pesar de que la ley de ética pública lo dice, y ello no podía ignorarlo un magistrado federal. Yo creo que acá rige ese principio de que el magistrado no puede desconocer la ley para justificar sus actos sin imputarle ningún delito, sino una conducta contraria a la ley. Que luego, por consejo del contador personal, procedió a declararla, y por consejo profesional omitió volver a declararlas. Y en este sentido acompañó el informe de Becher al que me he referido en sus 2 aspectos. Ante la duda, el magistrado, y está aprobada la duda, el magistrado debió proceder conforme la mayor información posible hacia el órgano de autogobierno del Poder Judicial de la Nación. Ante la duda, el magistrado debió proceder conforme la mayor información posible hacia el órgano de autogobierno del Poder Judicial de la Nación y de esa manera cumplir la ley de ética pública que obliga a la declaración de estos bienes. La ley 25.188 establece con claridad en su artículo 2, inciso E, que no debe restringir
información. No debe restringir información. La pericia contable señala en diversos apartados la omisión en declarar, y a modo de ejemplo se cita en dicha labor pericial que no se han justificado $26.901 y tampoco los pesos y euros resultantes del allanamiento a su domicilio particular. Respecto del hecho acontecido ante la Dirección Nacional de Migraciones, ya nos hemos referido y los damos por reiterado. Respecto del ocultamiento del procesamiento a la Comisión de Selección. Es el concurso 475 de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo órgano penal de la República. Ha sostenido y probado la acusación que el magistrado se anotó a sabiendas de que no podía inscribirse porque estaba procesado. Todos los participantes, lo primero que hacen cuando van a participar, aceptan someterse a la reglamentación del Consejo de la Magistratura de la Nación en esta materia. Esto debe quedar claro. Los concursantes al momento de inscribirse aceptan someterse a esta reglamentación. Si la querían cuestionar, la debieron cuestionar judicialmente para declarar su inconstitucionalidad, como lo ha sostenido en la versión de la defensa. Pero decimos que esta inobservancia fue dolosa. Esta inobservancia fue dolosa. Fue advertida por la Comisión de Selección, quien excluyó por resolución 77/22 en duros términos al magistrado del concurso. Actuó a sabiendas y plenamente consciente de sus actos, y esto lo dejó en claro en su declaración ante el jurado. A fojas 20 de esa declaración, reconoce que tenía absolutamente en claro que decía que no podían inscribirse los procesados sin importar los delitos. Las explicaciones que se dieron respecto de probar su idoneidad, el consejo de los abogados o cuestiones familiares no hacen mella a haber violado esta norma. Y más en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación. Conductas contrarias al decoro y la integridad. La cantidad de viajes en el exterior y estadías sin justificación de cómo se pagaron. Sostiene la acusación que esto es una conducta absolutamente reprochable. Haber permanecido en 10 años cerca de 1000 días en el exterior, con decenas de viajes y no acreditar con qué se lo pagó, es una conducta absolutamente reprochable. Y me remito a las fojas 180 siguientes y concordantes de la pericia contable. Prometió, dijo que tenía los comprobantes ante el Consejo de la Magistratura, que no estaba obligado a entregarlos, pero que tenía los comprobantes, que los contadores iban a declarar y aclarar. No lo hicieron, y la pericia contable es contundente. El consumido declarado no es real, porque cualquier cálculo que compute los costos, los gastos de los viajes al exterior y la cantidad de días de estadía nos va a llevar a que el consumido que se saca por diferencia no es real. Ostentación de un estilo de vida indecoroso. Esto está constituido por continuos viajes de alto costo, alojamiento en hoteles suntuosos, una búsqueda desmesurada de ostentación, como fotografiarse en una limusín con bebidas y concurrir a costosos recitales en el exterior y ponerlo de manifiesto. Ha quedado probado que el magistrado realizó decenas de viajes al exterior, los que son de alto costo para cualquier ciudadano, aún para aquellos que tienen la más alta función que existe en la República, que es ser juez de la nación. Los destinos de Estados Unidos en reiteradas oportunidades, Dubái, España, Italia, entre otros, hacen que se considere acreditado que realizó una enorme cantidad de viajes al exterior sin probar de qué manera los abonó. Pero además el magistrado se ha alojado en hoteles suntuosos, muchos de ellos siendo hoteles casino, y con plena conciencia el magistrado de lo que estaba haciendo. Y les digo, donde el César Palace de Las Vegas no era el más económico. No era el más económico. Incluso ha tenido alojamiento en Las Vegas o en otros lugares en hoteles que son más costosos.
La noche en estos suntuosos hoteles es de altísimo costo, individual y mucho más cuando es familiar. En ningún momento se acreditó cuánto gastó en estos hoteles y en estos viajes. Se ha sostenido en alguna de las manifestaciones que cualquiera puede pasear en limusín a $100, a $100 la hora, a $100 la hora, y ha agregado prueba documental de 2 publicidades de limusín, la propia defensa, $95 y $100 la hora. Y en las fotografías que se han exhibido y que el magistrado reprocha que se hayan exhibido, ustedes van a observar que la vestimenta que tiene el magistrado es diferente. Entonces no es una oportunidad, son diferentes oportunidades, no es lo mismo. Y después, el hallazgo ocurrido ante este jurado, que no puede ser soslayado, la declaración del ex juez Rodríguez, quien lo tuvo como secretario al doctor Bento, de que ambos se habían trasladado en un avión privado a Uruguay, se habían alojado en un costoso hotel para ver un recital musical, todo pagado por un abogado amigo. Conducta absolutamente reprochable, indecorosa. Asistencia a lugares destinados al juego. Por supuesto, quedó reconocida la concurrencia al César Palace de Las Vegas, y que era un hotel casino, y que era consciente de que era un hotel casino. Y esto está expresamente prohibido por las normas de la justicia nacional. Podrán ir los ciudadanos comunes, pero no puede ir un magistrado de la nación. Lo tiene prohibido por el artículo 9 del decreto ley 1285/58 y el reglamento para la justicia nacional, artículo 8, que no dice lo que dice, que dice lo que no dice, dice lo que dice, y dice, ni frecuentar lugares destinados a ellos, no practicar juegos por dinero, ni frecuentar lugares destinados a ellos, no concurrir habitualmente a lugares destinados a ellos, o ejecutar actos que comprometan la dignidad del cargo. La norma dice lo que dice, y el cuidado lo tiene que tener el magistrado. Y el cuidado es de alto estándar, una conducta ética de alto estándar, no cualquier cuidado. Se ha pretendido distraer la atención diciendo Las Vegas, ciudad del pecado, Las Vegas, hotel casino, pero en realidad paso por el costado, en Mendoza hay muchos hoteles casinos. Lugares destinados a juegos de azar, los magistrados no pueden concurrir. Las reglas están hechas para cumplirse. Y este juez que hoy estamos enjuiciando las ha ignorado, sin siquiera inmutarse, actuando, como lo dije al principio, con palabras de Carlos Nino, al margen de la ley o relativizando la ley. Podría hacer aquí un análisis de todos los testigos y de las distintas declaraciones del juez Bento, pero creo que debo dejar lugar al complemento que puedan efectuar la doctora Reyes y el senador Vicchi. El magistrado ha incurrido en mal desempeño, conforme los artículos 53 y 110 de la Constitución Nacional. No ha mantenido la idoneidad para el cargo que exige el artículo 16 de la Constitución Nacional. Ha incurrido en graves desórdenes de conductas personales y ha violado en reiteradas oportunidades normas legales y reglamentarias, conforme lo establece el artículo 25 de la ley 24937. Ha violado en reiteradas veces la ley de ética pública y no ha demostrado honestidad, probidad, rectitud, buena fe y mucho menos austeridad republicana. Ha recibido beneficios personales indebidos. Ha restringido información, privilegiando su interés particular por sobre interés público. No se inhibió de intervenir en causas judiciales donde se encontraba comprometida su imparcialidad. Tuvo conductas reprochables, como concurrir a lugares destinados a juegos de azar, pese a estar expresamente prohibido para la magistratura. No ha justificado su incremento patrimonial, ni los gastos de viaje y estadías en el exterior, ni la tenencia de dinero, la realización de mejoras y otros incumplimientos reprochables. Ha adoptado conductas respecto de sus ingresos, declaraciones juradas patrimoniales, confusiones patrimoniales que hacen surgir enormes dudas sobre la legitimidad de sus ingresos y de su situación patrimonial.
encontrándose en muchos supuestos absolutamente injustificados. No ha cumplido con los altos estándares de conducta que se requieren a los magistrados de nuestra nación. Ante el escrutinio público ha exhibido conductas reprochables de ostentación, falta de justificación y un comportamiento que no se compadece con la dignidad de la función. Señores miembros del jurado, se encuentra quebrada la confianza pública en la persona del magistrado para el ejercicio de la magistratura, habiendo actuado en innumerables situaciones al margen de la ley, por lo que le cabe la total responsabilidad política e institucional de sus actos y hacen procedente su remoción. Hacemos un corte de video 5 minutos y escuchamos el alegato de la defensa.